Análisis. Como es habitual a esta hora en Mega Noticias 3 de la tarde, nos vamos de lleno a nuestra mesa de análisis y le doy la bienvenida a Horacio Esquivel, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias, Horacio, por estar con nosotros. Buenas tardes, Alberto. Un gusto. De entrada, ¿por qué los alcaldes en este país le echan tan poquitas ganas para recaudar el predial, el impuesto predial, que va directo a sus arcas para utilizarlo en servicios? Sí, bueno, mira, tradicionalmente ha habido un régimen bastante débil en recaudación fiscal. En el caso de la Ciudad de México, pues el predial, que antes era la fuente principal de recursos, pues ahorita ya el impuesto sobre nóminas lo rebasó. Y nada más para dar una idea al auditorio de cuánto va a gastar la Ciudad de México durante el año 2023, son alrededor de 248,000 millones de pesos, que de los cuales pues 134,000, o sea, casi la mitad, son recursos que vienen de convenio de colaboración fiscal, que son aportaciones del gobierno federal. Entonces esto te da una idea que de la Ciudad de México, que es de las que más recaudan a nivel nacional como entidad federativa, pues cómo estarán las demás, ¿no? Porque dependen enteramente, en su mayoría, de estos recursos fiscales que otorga el gobierno federal como aportaciones a los estados. Fíjate, entonces, este es buen dato, Horacio, porque entonces, al menos en la Ciudad de México, ha habido el esfuerzo para cobrar el impuesto al predial. Pero ¿y los otros por qué lo hacen? ¿Por desidia, por comodidad, porque les va a llegar el dinero de la federación o qué pasa? Sí, bueno, mira, aquí se ha diseñado lamentablemente durante largos años un régimen fiscal o un régimen de colaboración fiscal en el cual pues ha dado como resultado que los estados en su mayoría, quitando a la Ciudad de México, al estado de Nuevo León y Jalisco un poco, fuera de eso, los demás pues son dependientes de los ingresos tributarios que generan estas entidades federativas y de los impuestos federales que cobra el gobierno, y sí se han vuelto muy dependientes de las participaciones que les otorga el gobierno federal. Entonces no hay un esfuerzo de recaudación por parte de los estados, la mayoría de ellos, y de los municipios mucho menos, ¿no? Ya no hablemos de municipios que prácticamente no recaudan nada. Entonces sí hay un problema en cuanto a la estructura fiscal, por cómo está diseñada, dependen muchísimo y en demasía de los recursos provenientes del gobierno federal. En México, ¿cuál es el origen de este impuesto predial? Que de acuerdo al diccionario, predial viene de predio, finca, tierra o posesión de inmueble. ¿Desde cuándo cobramos el predial? ¿A quién le copiamos este impuesto? Platícanos un poco, Horacio. Sí, bueno, esto ya viene de muy lejos, es de los impuestos originales, o sea, yo te puedo decir que prácticamente de todo el siglo XX ya se cobraba predial, digamos impuestos más novedosos, que por ahí en los años 80, 90, por ahí se les ocurrió cobrar el impuesto sobre nómina, que creció muchísimo, porque ahí es el 2% sobre la nómina que generan las empresas. Esto nada más para comparar como un impuesto añejo, como es el del predial, pues que sigue siendo una de las principales fuentes de ingresos propios de las entidades, y en el caso particular de la Ciudad de México, es un impuesto que viene de hace muchos años. Yo diría que es el impuesto más viejo que tiene la Ciudad de México y que tienen en general las entidades federativas. Impuestos no tan viejos como el que te comentaba, el impuesto sobre nóminas, que ya son una invención de los años 80, ¿no? Por ahí. Para que justamente se buscara que las entidades, en este caso la Ciudad de México es la principal entidad federativa en términos económicos, pues tuvieran una mayor fuente de recursos y no dependieran tanto de los recursos provenientes del gobierno federal. Entonces, es un impuesto tradicional, todo el mundo sabe, conoce este impuesto, lo pagamos todos, ha ido perdiendo peso relativo respecto a las otras fuentes de ingreso, en este caso, pues el impuesto sobre la nómina y desde luego ya no digamos
las participaciones federales, que son, decía yo, de 134,000 millones de pesos para este ejercicio 2023. Nos hablabas que es una bolsa, vamos a cerrarla en 250,000 millones de pesos. Horacio, Así es. Este dinero, pues suena mucho dinero, y para la gente que nos está escuchando dice, ¿en qué lo va a utilizar el gobierno de la Ciudad de México? Prácticamente, ¿cómo se distribuye así a grosso modo? En cuanto al gasto, bueno, sí. En cuanto al gasto, pues los principales rubros, que son los que la gente tradicionalmente comenta, que son salud, infraestructura, agua, seguridad, etcétera. Sin embargo, ahí hay varios análisis que dan cuenta de que en los últimos 22 años la Ciudad de México ha tenido ha destinado más recursos a ciertos destinos que no necesariamente son obra pública, por ejemplo, programas sociales. Y esto, pues así están los datos, no es algo que yo esté inventando ni diciendo, es simplemente como están los datos, reflejan que ha habido un mayor destino hacia estos fines, ¿no? Que son programas sociales. También creo que se nota mucho en la infraestructura de la Ciudad de México, que es una ciudad muy vieja, tiene más de 500 años, y pues requiere una reparación constante de todas sus avenidas, sus edificios. Entonces, es evidente, yo creo que incluso de manera visual lo ve la gente cuando viaja. En otras latitudes tú ves cómo se cuidan los edificios públicos, los parques, la infraestructura vial, el transporte público, y yo creo que muchos de estos recursos debieran estarse destinando a ese fin, y no necesariamente ha sido o se han descuidado, lamentablemente, creo yo, en los últimos años, ¿no? Yo creo que ahí hace falta una revisión seria, importante, para que se incremente el gasto en estos destinos principales, que son los que ya contábamos. Exacto. De infraestructura, básicamente. Aquí en la Ciudad de México, Horacio, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México no le paga a los maestros. Esa es una partida federal. ¿A los policías, a la Secretaría de Seguridad Pública de la ciudad? Bueno, ahí sí hay un rubro importante en productos, porque los ingresos de la Ciudad de México y en general de los estados, en municipios no, está dividido en impuestos, derechos, productos y aprovechamientos. Y el otro, que es el más importante, son las participaciones federales. Dentro del rubro de productos están lo que cobra la Ciudad de México por prestar servicios de policía auxiliar y por los servicios de la policía bancaria. Entonces es un rubro ahí donde también a los que no les paga, pues desde luego es a la Guardia Nacional, pero a la policía local pues sí la paga el gobierno de la Ciudad de México. El otro rubro que tiene que ver con la forma en que se reglamenta toda la parte de seguridad y demás, tiene que ver con algo de aprovechamientos, donde están las multas de tránsito, de lo cual también sacan recursos pequeños, pero también obtiene de ahí algo la Ciudad de México. Al servicio de limpieza aquí en la Ciudad de México, ¿quién le paga? ¿Las alcaldías o el gobierno central de la ciudad? Casi en su mayoría, bueno, hay algunos servicios locales que paga la alcaldía, pero en general los servicios públicos de la Ciudad de México los paga el gobierno central. Aquí pues la Secretaría de Finanzas lo hace a través de la Secretaría de Finanzas del gobierno de la Ciudad de México, y la Secretaría de Finanzas destina un recurso específico a ahora ya no les llaman delegaciones, ahora son alcaldías, pero bueno, como lo conoce la gente que nació antes de los años del año 2000, a las delegaciones, vamos a decirle coloquialmente, les destina un recurso a la Secretaría de Finanzas y de ahí pagan estos servicios, ¿no? Como lo local. Por ejemplo, un caso muy evidente, todas las callecitas que están dentro de las colonias, eso lo tiene que ver la alcaldía, y las grandes avenidas, eso lo va a cubrir el gobierno de la Ciudad de México. De la misma forma, hay servicios como estos que comentamos, que paga la alcaldía con recursos que le destina a la Secretaría de Finanzas anualmente. Uh-huh. Esta bolsota de 250,000 millones de pesos para el 2023 incluye mantenimientos al metro, al Metrobús.
construcción de nuevas líneas. Todos estos recursos. Sí. Sí, los 250,000 millones, Alberto, de ahí ya están los recursos federales, son 134,000 millones, que digo, prácticamente sería, pues grosso modo la mitad, poco menos de la mitad, y de ahí se tiene que pagar todo. Por eso es que, pues aunque parece mucho dinero, siempre hay más necesidades que recursos disponibles para satisfacer todas las necesidades. Yo diría que 3 cosas básicas que tendría que hacer la Ciudad de México y enfocarse a ellas. Una es la infraestructura urbana, por el transporte público, que está bastante descuidado. Se ha invertido un poco últimamente, pero pues el Metrobús no alcanza ni con mucho a suplir lo que representa el metro de la Ciudad de México, que como ya sabe todo el mundo, pues ha tenido serias fallas últimamente, ¿no? En estos últimos años. Entonces ahí debería haber una participación importante. Y para estos fines específicos, donde hay eventos que no están contemplados en el presupuesto anual, pues ahí sí tiene que haber participaciones del gobierno federal. La otra, pues, es el servicio de agua, que hay muchas colonias de la Ciudad de México que tienen que pagar por el agua para que lleven las pipas y se abastezcan de agua. Entonces, ahí es otro rubro importante en el que se tiene que poner mucho énfasis, porque la ciudad está creciendo hacia arriba. No ha crecido mucho en términos poblacionales. Desde hace 20 años prácticamente estamos en lo mismo, 9 millones de habitantes más o menos. Entonces, en términos poblacionales no ha crecido mucho, pero la zona conurbada, esa sí ha crecido demasiado, ¿no? Por eso a veces dicen que la Ciudad de México tiene muchos habitantes. En sí misma la Ciudad de México no tiene tantos, tiene 9 millones, pero se hace la megalópolis con todos los municipios conurbados que son gigantescos y que han crecido, pues si no exponencialmente, sí han crecido a tasas muy elevadas. Sí, exactamente. Entonces, y el otro, pues, es la seguridad, desde luego, que todo el mundo clama por seguridad todo el tiempo, ¿verdad? Es un bien público al que todos tenemos derecho. Sí, exactamente. Eso sería los 3 rubros principales que yo comentaría para como destino principal en los que debiera ponerse énfasis todo el tiempo por parte de cualquier gobierno que esté al frente de la ciudad. A ver, repítenos, ¿cuáles son estos 3 entonces? Sí, decía yo, agua, el otro seguridad, y el otro la infraestructura urbana y de transporte público. Ya. ¿No? O sea, yo lo metería digamos, pondría los dos, en la infraestructura urbana, todo lo que son calles, y también la infraestructura de transporte público que necesita urgentemente una actualización. Digo, el metro pues ya cumplió más de 50 años y requiere una inversión. Ya se está haciendo, pero estamos haciéndolo de forma reactiva, y yo creo que tendríamos que pensar hacia los próximos 50 años para generar la infraestructura vial y urbana y de transporte que requiere esta ciudad tan grande. Y es que lo necesitamos. Dime una cosa, en el sector salud, digamos que la Ciudad de México está cómoda porque no le paga a las clínicas del IMSS, no le paga a las clínicas del ISSSTE, no le paga a las demás clínicas. ¿Cuál es el sector salud que atiende la jefatura de gobierno de la Ciudad de México? Sí, ahí hay clínicas, no lo mencioné porque realmente, como tú bien mencionas, la Ciudad de México no paga mucho eso. O sea, básicamente pues todo el mundo va al IMSS o al ISSSTE, que son federales, y hay algunas clínicas que dependen fuera del sector de salubridad, que son también federales, algunas clínicas locales. Quizá el hospital Leñero, no tengo el dato si es federal o si lo administra la Ciudad de México, pero hay algunos hospitales y sí se nota mucho, digo, ya incluso viendo la infraestructura que está bastante descuidada de algunos hospitales federales del IMSS y del ISSSTE, pues comparados a ellos, los de la Ciudad de México todavía están pues en condiciones más precarias. Entonces sí habría que destinar una cantidad importante, y pues obviamente los ingresos no van a crecer de la noche a la mañana, por lo cual, como volviendo a tu pregunta original, pues tendría que hacerse un esfuerzo adicional. Si bien la Ciudad de México es de las que más recaudan, pues sí, tendrá que hacerse un esfuerzo sobre todo para incrementar los ingresos propios y también para hacer si no una reorientación completa, sí buscar bien las prioridades del gasto hacia estos rubros principales que demanda la población. Como última pregunta nada más, parte de todo esa porcentaje que no se paga de predio es porque hay irregularidades en las propiedades, en los terrenos. Sí, hay mucho de eso. O sea, volvemos al mismo tema clásico del Estado de Derecho. Hay muchos predios invadidos, predios abandonados. Tú pues caminas por la Ciudad de México, los que somos de aquí y que la conocemos a fondo,
pues hay predios del 85 que siguen abandonados y que no se les ha tocado, ¿no? De la colonia Roma, en las colonias que fueron las más dañadas durante el sismo del 85, pues todavía hay predios que siguen en las mismas condiciones en que se quedaron el día 19 de septiembre de 1985. O sea, nada más para que te des una idea del abandono de algunos pues predios, inmuebles que ya no sirven, pero que nadie también esa poca cultura que tenemos de dejar los bienes regulados, ¿no? A través de un testamento, hay muchos predios intestados, casas, la familia las disputa. Sí, bueno, y entonces, ¿quién paga el predio de ahí? Pues nadie, porque todo el mundo está disputándose los bienes. Horacio, muchísimas gracias, se nos acabó el tiempo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario, Alberto, un gusto, gracias. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Ahí está la situación, pero mire, la Ciudad de México es de las que más recauda. Entonces tienen dinero y además una participación federal de casi el doble de lo que puede recaudar, pero entonces hay que trabajarle mucho más, sobre todo en municipios donde no cobran pero absolutamente nada el impuesto predial. Con esto y mucho más regresamos aquí en Mega Noticias 3 de la tarde en 2 minutos.